a protester who was essentially tackled out front, showing, how it is. Cualquiera puede iniciar una protesta en cualquier momento, ¿verdad? Protestar es un derecho civil después de todo, pero siempre hay reglas para eso. Entonces, ¿qué pasa cuando se rompen todas las reglas de la protesta? En este video veremos 15 incidentes en los que los manifestantes la liaron muy mal. Vamos a ello. Número 15. Disturbios en Francia el 28 de marzo de 2023. En 2023, Francia estaba llena de tensión debido a las reformas propuestas por el presidente Emmanuel Macron sobre las pensiones. El gobierno quería elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años, y muchas personas no estaban contentas con ello. Sentían que después de años de trabajo duro, merecían jubilarse a los 62 como se les había prometido. Esto llevó a masivas protestas en todo el país. En ciudades como París, Marsella, Lyon y Nantes, miles de personas salieron a las calles. Trabajadores de varios sectores se unieron: profesores, trabajadores del transporte, obreros de refinerías de petróleo y más. Los principales sindicatos laborales, incluyendo la CGT y la CFDT, se unieron en oposición, lo cual fue un movimiento significativo, ya que no siempre están de acuerdo. Se agitaron pancartas y los cánticos llenaron el aire con mensajes como «Jubilación a los 62, no a los 64» y «Macron, escúchanos». El 23 de marzo, las cosas escalaron. En París, los manifestantes se reunieron en la icónica Plaza de la Concordia. La atmósfera era eléctrica pero tensa. Algunos manifestantes comenzaron a construir barricadas improvisadas y a prender fuego. Quemaron montones de basura. Los recolectores de basura estaban en huelga, por lo que la basura estaba por todas partes. Las llamas y el humo añadieron caos a la situación. La policía estaba desplegada en gran número, equipada con material antidisturbios. Estallaron enfrentamientos cuando algunos manifestantes comenzaron a lanzar botellas, piedras y fuegos artificiales contra los oficiales. La policía respondió con gas lacrimógeno y cañones de agua, tratando de dispersar a la multitud. Los sonidos de sirenas, gritos y explosiones resonaban por las calles. En ciudades como Nantes y Rennes se dieron escenas similares. Los manifestantes incendiaron vehículos y contenedores de basura. En Burdeos, la puerta principal del ayuntamiento fue incendiada, lo que sorprendió a muchos. Los disturbios fueron algunos de los peores que Francia había visto en años. Número 14. Manifestantes contra el presidente en Los Ángeles. En Los Ángeles, durante la Cumbre de las Américas, la situación se calentó fuera del centro de convenciones. El presidente Joe Biden estaba en la ciudad para la cumbre, con el objetivo de fortalecer la cooperación en el hemisferio occidental en temas como la economía y más. Sin embargo, no todos estaban contentos con cómo se estaban manejando las cosas. La controversia comenzó cuando el presidente Biden decidió no invitar a los líderes de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la cumbre. Este movimiento no fue bien recibido por muchas personas que sentían que esos países deberían tener un asiento en la mesa. Como resultado, los manifestantes se reunieron fuera del evento para expresar su descontento. Entre la multitud, la tensión era alta. Se levantaron pancartas y los cánticos llenaron el aire mientras la gente pedía políticas más inclusivas. Cuando la caravana presidencial se acercó al centro de convenciones de Los Ángeles, la atmósfera se intensificó. Una manifestante decidió hacer un movimiento audaz. Intentando acercarse a la caravana, cruzó una zona restringida. Fue entonces cuando la situación escaló. Un oficial de policía actuó rápidamente, derribándola al suelo para evitar cualquier amenaza potencial a la seguridad. El momento fue captado en video, mostrando al oficial tumbándola de manera decisiva. Ella intentó resistirse, luchando contra el agarre del oficial, pero no sirvió de nada. Las autoridades no iban a correr riesgos, especialmente con el presidente en la ciudad. El mensaje estaba claro: el acceso no autorizado no sería tolerado. Número 13. Protestas antigubernamentales en Rusia. En Rusia,
La gente salió a las calles para protestar contra las acciones del gobierno, especialmente después de la invasión de Ucrania a principios de 2022. Muchos ciudadanos no estaban contentos con la guerra y querían expresar su oposición. Se reunieron en ciudades como Moscú, San Petersburgo y otras, con pancartas y gritos por la paz. Las protestas comenzaron pequeñas, pero crecieron rápidamente. Miles de rusos comunes, estudiantes, trabajadores, padres, se unieron para hacer oír su voz. Pedían el fin del conflicto y el respeto a los derechos humanos y las libertades. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue rápida y dura. Las fuerzas policiales fueron desplegadas en grandes números para dispersar las manifestaciones. Los informes indicaron que más de 13.500 personas fueron arrestadas en todo el país desde que comenzaron las protestas. Solo el 6 de marzo, alrededor de 5.000 personas fueron detenidas en 69 ciudades. Los manifestantes describieron escenas de uso excesivo de la fuerza. Los oficiales de policía usaron porras y, en algunos casos, armas de electroshock contra civiles desarmados. En Moscú, una mujer denunció que fue golpeada y amenazada por los oficiales. Hubo informes de niños y personas mayores entre los detenidos. Muchos de los arrestados enfrentaron condiciones difíciles mientras estaban bajo custodia. Algunos fueron privados de representación legal y no se les permitió contactar con sus familiares. Otros informaron que fueron retenidos en celdas superpobladas sin lo necesario. Lesiones como cortes y moretones fueron comunes y algunas personas necesitaron atención hospitalaria. Los periodistas y activistas de derechos humanos también fueron blanco. Las autoridades detuvieron a personal de los medios que cubrían las protestas e incluso allanaron las oficinas del Centro de Derechos Humanos Memorial, una organización conocida en Rusia. Confiscaron equipo y vandalizaron las instalaciones. Número 12. Manifestación en Hong Kong en apoyo a los uigures. En diciembre de 2019 se llevó a cabo una importante manifestación en Hong Kong enfocada en apoyar a la población musulmana uigur en la región china de Xinjiang. Muchas personas estaban cada vez más preocupadas por las presuntas violaciones a los derechos humanos y querían mostrar su solidaridad con los uigures. La protesta comenzó cerca de la sede del Ejército Popular de Liberación en el centro de Hong Kong. Se reunieron cientos de personas, portando pancartas y banderas que pedían el fin de la opresión contra la comunidad uigur. Los oradores se turnaron para criticar las políticas de Pekín, no solo en Xinjiang, sino también destacando la importancia de la autonomía de Hong Kong. Algunos incluso expresaron su apoyo a la independencia de Hong Kong. Al principio, todo fue pacífico. La multitud estaba apasionada pero ordenada. Sin embargo, las cosas comenzaron a escalar cuando un grupo de manifestantes bajó la bandera nacional china de un mástil en Edinburgh Place. Este acto fue visto como un desafío directo a la autoridad del gobierno central. La policía antidisturbios fue desplegada para recuperar la bandera. Cuando llegaron, se encontraron superados en número por los manifestantes. La tensión aumentó rápidamente. La atmósfera se volvió tensa cuando los manifestantes comenzaron a gritarles a los oficiales. Algunos en la multitud empezaron a lanzar objetos a la policía. En respuesta, los oficiales usaron porras y gas pimienta para intentar controlar la situación. El caos se desató. En medio de los forcejeos, un manifestante supuestamente empujó a un oficial de policía. Esto provocó que otro oficial sacara su arma como advertencia. Afortunadamente, no se dispararon balas, pero la presencia de un arma desenvainada intensificó la situación. Número 11. Protestas por George Floyd en Los Ángeles. A finales de mayo de 2020, las personas en todo Estados Unidos se indignaron por la muerte de George Floyd, un hombre negro que murió mientras estaba bajo custodia policial en Minneapolis. Su muerte desató protestas a nivel nacional contra la brutalidad policial y la injusticia racial. Los Ángeles no fue la excepción. Miles de manifestantes se reunieron en las calles de Los Ángeles
para exigir justicia por George Floyd y el fin del racismo sistémico. Las manifestaciones comenzaron pacíficamente. La gente marchó por barrios como Fairfax y el centro de Los Ángeles, portando pancartas y cantando consignas como Black Lives Matter y Sin justicia no hay paz. La atmósfera estaba cargada pero esperanzada, con multitudes diversas unidas por una causa común. Con el paso de los días, la tensión escaló. El 30 de mayo, algunas protestas se volvieron caóticas. Unos pocos individuos comenzaron a vandalizar propiedades, romper ventanas de tiendas y prender fuego a vehículos policiales. Hubo saqueos en algunas zonas, como en la avenida Melrose. Los manifestantes pacíficos intentaron detener el vandalismo, pero la situación se estaba saliendo de control. La policía respondió con fuerza. Oficiales con equipo antidisturbios usaron porras, balas de goma y gas lacrimógeno para dispersar a las multitudes. Hubo informes de que la LAPD utilizó fuerza excesiva contra los manifestantes e incluso contra los periodistas que cubrían los eventos. Circulaban videos mostrando a los oficiales golpeando a los manifestantes y disparando proyectiles no letales a corta distancia. Algunas personas resultaron heridas, sufriendo moretones, cortes y otras lesiones. Se impusieron toques de queda en toda la ciudad para tratar de restaurar el orden. La Guardia Nacional fue activada para asistir a la policía local. Las manifestaciones pacíficas continuaron durante el día, mientras que la tensión aumentaba nuevamente por la noche. Número 10. Arresto del ex primer ministro Imran Khan en Pakistán. En mayo de 2023, Pakistán se encontró en medio de una gran agitación. El ex primer ministro Imran Khan, líder del partido Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI, fue arrestado bajo cargos de corrupción. Muchos de sus seguidores creyeron que estos cargos eran políticamente motivados, destinados a marginarlo de la arena política. La noticia de su arresto se propagó rápidamente y pronto las calles de todo el país se llenaron de manifestantes. La gente salió a las calles en ciudades como Islamabad, Lahore, Karachi, Peshawar y Rawalpindi. Las primeras reuniones fueron mayormente pacíficas, con los seguidores exigiendo la liberación inmediata de Khan y pidiendo justicia. Sin embargo, la situación escaló rápidamente. En Lahore, algunos manifestantes chocaron con las fuerzas policiales frente a la residencia del comandante del cuerpo. Rompieron barreras de seguridad e ingresaron a las instalaciones, lo que fue un acto raro y audaz contra un establecimiento militar. En Rawalpindi, los manifestantes bloquearon las principales carreteras e incendiaron propiedades públicas, incluidos vehículos y edificios. El gobierno respondió con mano dura. Las agencias de seguridad utilizaron gas lacrimógeno, cañones de agua y cargas de porra para dispersar a las multitudes. Hubo informes de que se dispararon balas de goma en algunas áreas. Los servicios de Internet fueron suspendidos en varias regiones para evitar la coordinación de las protestas y la difusión de información. Decenas de manifestantes fueron arrestados y hubo lesiones de ambos lados. Los hospitales informaron haber atendido a personas afectadas por el gas lacrimógeno y otras heridas de los enfrentamientos. En medio del caos, la Corte Suprema de Pakistán intervino en la situación. En un giro sorprendente, la Corte declaró ilegal el arresto de Imran Khan y ordenó su liberación inmediata. Número 9. Protesta drag en Fort Worth, Texas, EEU. En agosto de 2022, Fort Worth, Texas, se convirtió en el escenario de una tensa protesta frente a un evento de drag show. El espectáculo se organizó en un bar local conocido por su ambiente amigable con la comunidad LGBTQ+. Se publicitó como un brunch drag para toda la familia, lo que no fue bien recibido por algunas personas. Un grupo llamado Protect Texas Kids organizó una protesta contra el evento. Creían que tales actuaciones eran inapropiadas para los niños y querían expresar sus preocupaciones. El día del espectáculo, se reunieron frente al lugar sosteniendo carteles que decían cosas como "Stop grooming the kids", dejen de manipular a los niños, y "Let kids be kids",
dejen que los niños sean niños. En respuesta, aparecieron contramanifestantes para apoyar el drag show y a la comunidad LGBTQ+. Llevaban sus propios carteles promoviendo el amor, la aceptación y la igualdad. Los dos grupos se enfrentaron desde los dos lados de la calle, y la atmósfera se cargó de tensión. En un momento, las cosas tomaron un giro cuando un contramanifestante supuestamente usó gas pimienta contra un miembro de Protect Texas Kids. Ese fue el punto de quiebre. La policía, que ya estaba en el lugar para vigilar la situación, intervino. Los oficiales de Fort Worth se movieron para arrestar a la persona sospechosa de usar el gas pimienta. Pero entonces, otros contramanifestantes intentaron interferir con el arresto, lo que solo escaló el caos. Hubo empujones y forcejeos, y la tensión siguió aumentando. Al final, la policía arrestó a 3 personas. Afortunadamente, no se reportaron heridas graves, pero definitivamente fue una situación desordenada. Número 8. Protestas del Día del Trabajo en Francia, 2024. En 2024, Francia vivió protestas significativas del Día del Trabajo que reunieron a trabajadores de todo el país. Los principales temas fueron abogar por la paz, luchar contra las medidas de austeridad y promover una Europa más protectora para los trabajadores, especialmente con las elecciones de la UE programadas para junio. Los principales sindicatos, CGT y CFDT, se unieron esta vez, lo que fue un gran logro ya que no siempre están de acuerdo. En ciudades como París, Lyon y Nantes, miles de personas salieron a las calles. Llevaban pancartas, cantaban consignas y hacían oír sus voces. La atmósfera era eléctrica. La gente estaba harta de las políticas que consideraban perjudiciales para los trabajadores comunes y quería un cambio real. Pero no todo transcurrió con calma. En algunos lugares, las cosas se caldearon un poco. En Lyon y Nantes, estallaron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. Hubo informes de vandalismo e incluso algunos incendios. En Nantes, por ejemplo, una sucursal bancaria y un coche fueron incendiados. En Rennes, los manifestantes bloquearon una vía de circunvalación y prendieron fuego a un coche abandonado. En París, antes de que comenzara el desfile principal, la policía arrestó a 25 personas y confiscó armas. Hubo momentos tensos cuando pequeños grupos se enfrentaron a la policía, lo que provocó altercados. La mayoría de las personas estaban allí para protestar pacíficamente, pero estos incidentes atrajeron mucha atención. El primer ministro Gabriel Attal y el líder del partido Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, condenaron la violencia. Ambos destacaron la importancia de las protestas pacíficas e instaron a todos a centrarse en los problemas reales que afectan a los trabajadores. Número 7. Protesta de trabajadores médicos en Pakistán durante el COVID-19. En Quetta, Pakistán, en abril de 2020, ocurrió algo significativo. Trabajadores médicos, incluidos médicos y enfermeras, salieron a las calles. Protestaban por la falta de equipos de protección personal, EPP, durante la pandemia de COVID-19. Estos héroes de la primera línea sentían que los enviaban a la batalla sin protección. Se reunieron frente al club de la prensa de Quetta, sosteniendo pancartas y cantando consignas. Su mensaje era claro: «Denos EPP». Exigían condiciones de trabajo seguras para poder tratar a los pacientes sin arriesgar sus propias vidas. A medida que la protesta crecía, la tensión aumentaba. En lugar de entablar un diálogo, las autoridades respondieron de manera dura. Se desplegaron fuerzas policiales para dispersar a los manifestantes. Surgieron videos mostrando a oficiales arrestando a decenas de médicos y personal médico. La imagen de profesionales médicos con batas blancas siendo empujados a las furgonetas policiales sorprendió a muchos. Testigos informaron que la policía usó fuerza, con algunos manifestantes siendo golpeados con porras. Los trabajadores médicos no esperaban tal reacción, simplemente estaban pidiendo las herramientas necesarias para luchar contra el virus de manera efectiva. Las noticias de los arrestos se difundieron rápidamente.
Las redes sociales se inundaron de imágenes y videos del incidente. El público estaba indignado. ¿Cómo era posible que aquellos que arriesgaban sus vidas para salvar a otros fueran tratados de esta manera? La Asociación Médica de Pakistán y otros grupos de salud condenaron las acciones de la policía, exigieron la liberación inmediata de los trabajadores detenidos y pidieron una investigación sobre el incidente. Bajo la creciente presión, las autoridades liberaron al personal médico detenido al día siguiente. Se hicieron promesas para abordar la escasez de EPP. Número 6. Operativo policial en la biblioteca de la Universidad Estatal de Portland, EEUU. A principios de mayo de 2024, algo significativo ocurrió en la Universidad Estatal de Portland, PSU, en Oregón. Un grupo de estudiantes y activistas ocupó la biblioteca de la universidad para protestar contra los supuestos vínculos de la PSU con empresas involucradas en el conflicto israelí-palestino. Expresaban su oposición a las acciones de Israel en Gaza y querían que la universidad cortara sus lazos con las organizaciones que, según ellos, estaban apoyando el conflicto. La protesta comenzó como una sentada pacífica. Los estudiantes se reunieron dentro de la biblioteca, sosteniendo pancartas y dando discursos sobre sus preocupaciones. Estaban decididos a llamar la atención de la administración y a exigir un cambio. La atmósfera era tensa, pero no violenta, con los participantes comprometidos a defender su postura sin causar daño. Pero, temprano en la mañana del 2 de mayo, alrededor de las 6 a.m., la situación cambió. Los oficiales de policía llegaron a la biblioteca y anunciaron por altavoces que los manifestantes debían irse o enfrentar arrestos. Los manifestantes, firmes en su causa, se negaron a dispersarse. Creían en su derecho a la reunión pacífica y querían que se escucharan sus voces. A las 7:50 a.m., la policía comenzó a intervenir. Los oficiales comenzaron a arrestar a quienes permanecían dentro, acusándolos de allanamiento de segundo grado. Hubo momentos de caos cuando los manifestantes intentaron resistirse pasivamente, entrelazando los brazos y sentándose en el suelo. En total, al menos 30 personas fueron arrestadas, incluidos 7 estudiantes de PSU. Fuera de la biblioteca, más manifestantes se habían reunido. Intentaron bloquear a la policía para evitar que se llevaran a los arrestados, parándose frente a los vehículos y cantando consignas. Sin embargo, la policía logró despejar el área y trasladar a los detenidos sin más incidentes. Número 5. Protesta por los derechos de los animales en un partido de la NBA. Durante un partido de los playoffs de la NBA entre los Minnesota Timberwolves y los Memphis Grizzlies el 23 de abril de 2022, ocurrió algo inesperado. Un activista por los derechos de los animales decidió hacer una declaración audaz justo en medio de la acción. La protesta tenía como objetivo llamar la atención sobre las preocupaciones por el bienestar animal relacionadas con el propietario de los Timberwolves, Glenn Taylor. A principios de ese año, se reportaron muertes masivas de pollos en una de las granjas de huevos de Taylor debido a un brote de gripe aviar. Los activistas estaban indignados por los métodos utilizados y querían destacar lo que consideraban prácticas inhumanas. Sasha Semmel, la activista, decidió tomar cartas en el asunto. Se vistió con un uniforme improvisado de árbitro con el número 5.3 en la espalda, simbolizando los 5.3 millones de pollos presuntamente asesinados. Durante el juego en el Target Center de Minneapolis, de repente corrió hacia la cancha. Su plan era soplar un silbato y llamar una falta a Taylor por las presuntas violaciones de los derechos de los animales. Pero antes de que pudiera avanzar demasiado, la seguridad se le acercó. Un guardia rápidamente la derribó al suelo, justo frente a los jugadores y fanáticos. La multitud se sorprendió, y el juego se detuvo mientras manejaban la situación. La acción rápida del equipo de seguridad fue notada por muchos, y los videos del incidente rápidamente se difundieron en las redes sociales. Número 4. Protesta frente a la embajada de EEUU en Manila. En octubre de 2016, las tensiones estaban altas en Manila, la capital de Filipinas.
un gran grupo de activistas se reunió frente a la embajada de EEUU para protestar contra la presencia militar estadounidense en el país. Se unieron a las demandas del presidente Rodrigo Duterte de una política exterior independiente y su impulso por reducir la dependencia de Estados Unidos. Los manifestantes, muchos de grupos de izquierda como Bayan, que significa nación, exigían la retirada de las tropas estadounidenses del suelo filipino. Sostenían pancartas y cantaban consignas como «Fuera las tropas estadounidenses ahora», dejando claro su postura. La atmósfera estaba cargada, pero comenzó de manera pacífica. Sin embargo, las cosas tomaron un giro dramático cuando algunos manifestantes comenzaron a empujar las barricadas policiales. La policía, vestida con equipo antidisturbios, intentó dispersar a la multitud usando porras y escudos. Luego, en un incidente impactante captado en video, una furgoneta policial conducida por el oficial Franklin Coe de repente avanzó hacia la multitud. La furgoneta se desvió erráticamente, moviéndose hacia adelante y hacia atrás, y en el proceso atropelló a varios manifestantes. La gente gritó y corrió para apartarse, pero no todos fueron lo suficientemente rápidos. Al menos 3 manifestantes fueron atropellados y tuvieron que ser hospitalizados con heridas graves. Las imágenes eran alarmantes: personas tendidas en el suelo, otras corriendo a ayudarles y la furgoneta policial continuando su maniobra agresiva. Este acto intensificó el caos. Los manifestantes arrojaron pintura roja a la policía y al sello de la embajada, simbolizando sangre. Los enfrentamientos se intensificaron, con más forcejeos entre los manifestantes y la policía. Decenas de personas fueron arrestadas en medio del tumulto. El incidente duró aproximadamente 1 hora antes de que se despejara la carretera y el tráfico comenzara a moverse nuevamente. Número 3. Protesta de IC causando interrupción del tráfico. En agosto de 2019, un grupo de activistas decidió tomar una postura contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en la ciudad de Nueva York. Estaban profundamente preocupados por el trato a los inmigrantes y las políticas de la agencia, especialmente aquellas relacionadas con los centros de detención y la separación de familias en la frontera. Para llamar la atención sobre su causa, los manifestantes se reunieron durante la hora pico en la West Side Highway, una de las calles más transitadas de Manhattan. Formaron una cadena humana a través de los carriles, algunos sosteniendo carteles que decían «Abolish ICE», «Abolir ICE», y «No human is illegal», «Nadie es ilegal». Otros se sentaron justo en medio de la carretera. Su objetivo era detener el tráfico y asegurarse de que la gente notara su mensaje. Como era de esperar, esto causó un gran alboroto. Los autos comenzaron a hacer fila por millas y los conductores tocaban sus bocinas con frustración. Algunos salieron de sus vehículos para ver qué estaba pasando, mientras que otros les gritaban a los manifestantes para que se movieran. Pero los activistas se mantuvieron firmes, creyendo que interrumpir la rutina diaria era necesario para resaltar la urgencia de sus preocupaciones. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la policía. Los oficiales se acercaron a los manifestantes y les pidieron que despejaran la carretera. Cuando muchos se negaron, la situación escaló. La policía comenzó a arrestar a quienes no se movían, escoltándolos suavemente hacia las furgonetas que los esperaban. Los manifestantes permanecieron mayormente pacíficos, cantando consignas incluso mientras eran llevados. Número 2. Oficial de policía incendiado en México. En junio de 2020, un evento desgarrador conmocionó Jalisco, México. Giovanni López, un obrero de construcción de 30 años, fue arrestado por la policía en el pueblo de Ixtlahuacán de los Membrillos. ¿La razón? Supuestamente no llevar una mascarilla durante las restricciones por COVID-19. Al día siguiente, su familia fue informada de que había muerto mientras estaba bajo custodia policial. Estaban devastados e indignados, especialmente cuando vieron signos de tortura en su cuerpo. La noticia de la muerte de Giovanni se difundió rápidamente y la gente estaba furiosa. No podían creer que alguien pudiera perder la vida por algo tan simple,
como no usar una mascarilla. Estallaron protestas en Guadalajara, la capital de Jalisco. Cientos, si no miles, de personas se reunieron para exigir justicia por Giovanni y denunciar la brutalidad policial. Las protestas comenzaron pacíficamente. Los manifestantes levantaron carteles que decían "Justicia para Giovanni" y cantaron consignas exigiendo responsabilidad. Pero a medida que las emociones aumentaban, las cosas se descontrolaron. En un momento impactante captado en video por el periodista Mario Marlo, un manifestante enmascarado se acercó a un oficial de policía que estaba sentado en su motocicleta. Le echó un líquido inflamable en la espalda y lo prendió fuego. El oficial y su moto se envolvieron en llamas, y él cayó al suelo. Otros oficiales corrieron a ayudar, intentando apagar el fuego mientras lidiaban con la caótica escena que los rodeaba. El video de este incidente se volvió viral, difundido rápidamente en las plataformas de redes sociales. Fue muy intenso de ver. El manifestante responsable fue arrestado rápidamente. En los clips se le veía forcejeando mientras la policía lo detenía. Pero ese no fue el único incidente. Varios vehículos policiales fueron incendiados durante las protestas. En un momento, un manifestante agarró el rifle de un oficial de policía y lo arrojó a un vehículo en llamas. Los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía llevaron al menos a 26 arrestos. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó que el oficial que fue incendiado resultó herido, junto con otros 5 oficiales. Número 1. Protestas en Pulhuama, Cachemira. En agosto de 2019, Pulhuama, un distrito en el Valle de Cachemira, se convirtió en un foco de disturbios. El gobierno de la India acababa de tomar una medida importante al revocar el artículo 370 de la Constitución. Este artículo había otorgado a Jammu y Cachemira un estatus especial, permitiéndoles un grado de autonomía. Muchos lugareños sintieron que esta decisión les estaba arrebatando sus derechos e identidad. A medida que la noticia se difundió, la gente en Pulhuama salió a las calles para expresar su descontento. Multitudes se reunieron después de las oraciones del viernes, marchando y cantando consignas contra la decisión del gobierno. Sostenían pancartas y carteles, dejando claro que no estaban contentos con el cambio repentino. Las cosas tomaron un giro cuando los manifestantes llegaron a ciertos puntos de control establecidos por la policía. Algunos en la multitud comenzaron a lanzar piedras, una forma común de protesta en la región. Las fuerzas de seguridad respondieron con fuerza. Usaron gas lacrimógeno y armas de balines para dispersar a la multitud. El aire se llenó de humo, y los sonidos del caos resonaron por las calles. Muchos manifestantes resultaron heridos durante los enfrentamientos. Los hospitales locales reportaron numerosos casos de heridas por balines, algunas bastante graves. Hubo historias desgarradoras de jóvenes que perdieron la vista debido a los balines. Las organizaciones de derechos humanos criticaron el uso de tal fuerza, calificándolo de excesivo e inhumano. El gobierno también cortó el servicio de Internet y móvil, lo que dificultó que la gente se comunicara o compartiera lo que estaba ocurriendo. Este apagón sumó más frustración e ira entre los lugareños. ¿Crees que la policía justificó sus acciones? Déjanos saber en los comentarios. Gracias por ver otro episodio. Mientras sigues aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para más contenido de calidad.